cómo España ganó el Mundial. Buenos días. ¿Viste el partido anoche? Sí, claro, fue una locura. Todavía estoy muy emocionado. Yo también. España jugó muy bien. Al principio estaba nervioso. Argentina empezó con mucha fuerza. Sí, tenía mucho balón. Pero España no perdió la calma. Eso me gustó mucho. Defendieron juntos todo el tiempo. Y salieron rápido al ataque. Exacto. No fue fácil. ¿Crees que ganaron por suerte? No, ganaron por trabajo. Sí, se veía en cada jugada. El portero también ayudó mucho. Hizo una parada importante. Yo grité en ese momento. Mi hermano saltó del sofá. En mi casa todos gritaban. El segundo tiempo fue muy intenso. Sí, nadie podía respirar tranquilo. España tocaba con paciencia. Y buscaba espacios pequeños. Eso es difícil contra Argentina. Pero lo hicieron muy bien. El entrenador parecía muy tranquilo. Esa calma llegó al equipo. Al final, España encontró el gol. Y después defendió con corazón. Fue una victoria merecida. Totalmente. Jugaron como un equipo. Ahora son campeones del mundo. Sí, es un día histórico. Quiero ver el resumen otra vez. Yo también. Vamos después del café. El gol ganador de España en la final. Hola David, ¿dormiste algo? Muy poco. Pensaba en el gol. Yo también. Fue precioso. Todo pasó muy rápido. Sí, pero la jugada fue clara. Primero recuperaron el balón. Luego pasaron por la izquierda. El extremo corrió muchísimo. Y miró antes de centrar. Eso fue muy inteligente. El delantero estaba bien colocado. No estaba solo por casualidad. Exacto. Esperó el momento. Cuando llegó el centro, remató. El estadio se quedó callado. Solo por un segundo. Después,
Todo explotó. Yo tiré mi cojín al aire. Mi madre casi lloró. El gol cambió la final. Argentina intentó responder. Pero España cerró los espacios. El gol no fue solo bonito. También fue muy importante. Fue el gol del título. Sí, el gol que todos recordarán. Me gustó la celebración. Todos corrieron juntos. Nadie celebró solo. Eso muestra unión. El jugador parecía no creerlo. Tenía la cara llena de emoción. Esa imagen es perfecta. Seguro salen todos los vídeos. Claro, es historia del fútbol. Y ahora España tiene otra estrella. Sí, ese gol cambió todo. Los jugadores que hicieron campeona a España. Buenas tardes. Estoy leyendo las noticias. ¿Hablan de España? Sí, de todos los jugadores. Se lo merecen mucho. El portero fue enorme. Sí, salvó momentos difíciles. Y los defensas fueron muy serios. No dejaron muchos espacios. El capitán hablaba mucho. Eso ayuda en una final. También me gustó el mediocampo. Siempre pedían el balón. No tenían miedo. Tocaban corto y tranquilo. A veces parecía sencillo. Pero no era sencillo. Argentina presionaba mucho. Sí, y España salía limpia. Los extremos dieron velocidad. El del lado izquierdo fue rápido. El delantero trabajó muchísimo. No solo buscó goles. También ayudó a defender. Eso me gusta de este equipo. Todos hicieron algo importante. Incluso los suplentes. Claro, entraron con energía. Uno ganó un balón clave. Y otro calmó el partido. El entrenador eligió bien. Sí, entendió cada momento. No fue un equipo de una persona. Fue un grupo completo. Por eso son campeones. Estoy de acuerdo.
Cada jugador tuvo su papel. Y todos jugaron para España. Eso se notó desde el principio. Fue bonito verlo. Los mejores momentos de España en el Mundial. Hola, Mateo. Estoy haciendo una lista. ¿Una lista de qué? De los mejores momentos de España. Buena idea. Hay muchos. Para mí, el primer partido fue especial. Porque empezó el sueño. Exacto. Todos tenían ilusión. A mí me gustó el primer gol. Fue como decir, aquí estamos. Después hubo partidos difíciles. Sí, pero España siguió tranquila. El partido de cuartos fue intenso. Lo vi con mis primos. ¿Gritaste mucho? Muchísimo. Casi perdí la voz. Yo recuerdo una parada del portero. Sí, fue increíble. También recuerdo un pase largo. Y un control perfecto. El estadio se levantó. Me dio piel de gallina. La semifinal también fue grande. España jugó con mucha confianza. Parecía un equipo muy unido. La final fue el mejor momento. Claro, pero no solo por ganar. ¿Por qué entonces? Porque lucharon hasta el final. Sí, eso fue precioso. El abrazo después del gol fue fuerte. Y la gente llorando en la grada. Esas imágenes quedan para siempre. Tengo que elegir solo 10 momentos. Va a ser difícil. Sí, pero muy divertido. Te ayudo después. Gracias. Necesito buena memoria. ¿Cómo España dominó el torneo? Buenos días. ¿Por qué ganó España? Porque fue muy constante. ¿Constante en qué sentido? Jugó bien en casi todos los partidos. Sí, eso es verdad. No dependía solo de un gol. Tenía muchas formas de atacar. Por el centro y por las bandas. También recuperaba rápido el balón. Eso cansaba a los rivales. Muchas veces robaban arriba.
y después creaban peligro. Me gustó su paciencia. A mí también. No se apuraban. Si no había espacio, esperaban. Y movían el balón otra vez. Eso parece fácil. Pero necesita mucho orden. El equipo sabía qué hacer. Sí, cada jugador tenía una tarea. Los laterales subían con cuidado. Y volvían rápido atrás. La defensa no estaba sola. Todo el equipo defendía. Por eso recibieron pocos goles. También tuvieron mucha energía. Incluso al final de los partidos. Se notaba buena preparación. Entonces dominaron con cabeza. Y también con corazón. Buena frase. Gracias. Es lo que vi. España fue el equipo más completo. Para mí, sí. Por eso levantó la copa. Exactamente. Fue merecido. La clase táctica de España. Hola, Sergio. ¿Qué miras? Un vídeo sobre la táctica de España. ¿Es muy difícil? No, lo explican sencillo. Entonces, cuéntame un poco. España cerraba el centro. ¿Para que Argentina no pasara? Sí, exactamente. ¿Y cuando tenía el balón? Lo movía de lado a lado. Para buscar espacios. Muy bien. Eso es. Estoy aprendiendo rápido. Sí, eres buena alumna. Gracias. ¿Qué más hicieron? Presionaron después de perder el balón. ¿Presionar significa correr hacia el rival? Sí, pero con orden. Ah, no todos corren sin pensar. Exacto. Cada uno sabe su lugar. Eso suena muy importante. Lo es. En una final, mucho. ¿El entrenador cambió algo? Sí, en el segundo tiempo. ¿Qué cambió? Puso más velocidad por la banda. Y llegó el gol por allí. Sí, la idea funcionó. Entonces fue una buena decisión. Muy buena. A veces el fútbol parece ajedrez. Sí, pero con piernas cansadas.
Me gusta esa explicación. España ganó también con inteligencia. No solo con fuerza. Exactamente. Esa fue la clave. Ahora entiendo mejor la final. Perfecto. Vemos otro vídeo después. Las jóvenes estrellas de España. Buenas tardes. ¿Viste a los jóvenes? Sí, jugaron sin miedo. Eso me sorprendió mucho. A mí también. La final era enorme. Y ellos parecían tranquilos. Uno entró desde el banco. Sí, y cambió el ritmo. Corrió por la banda. Nadie podía alcanzarlo. También hubo un medio joven. El que pedía siempre el balón. Sí, ese mismo. Jugó como un veterano. Pero todavía es muy joven. Tiene mucho futuro. Me gustó su confianza. Y su forma de ayudar. No jugaban para lucirse. Jugaban para el equipo. Eso es muy importante. El entrenador confió en ellos. Y ellos respondieron bien. En momentos de presión. Exacto. No era un partido normal. Era una final del mundial. Mi padre decía, ¡qué carácter! Mi abuelo decía lo mismo. España tiene presente y futuro. Sí, la base es fuerte. Los jóvenes aprendieron rápido. Y los mayores los guiaron. Esa mezcla fue perfecta. Por eso el equipo funcionó. Quiero seguir sus carreras. Yo también. Prometen mucho. Hoy ya son campeones. Y mañana pueden ser leyendas. Del grupo al trofeo. Hola, Diego. Mira esta foto. ¿Es del primer partido? Sí, al inicio del mundial. Parece tan lejos ahora. Sí, y pasó muy rápido. Al principio había dudas. Mucha gente no estaba segura. Pero España empezó bien. Ganó confianza poco a poco. Cada partido fue un paso. Como subir una escalera.
Exacto. Primero el grupo. Después llegaron los cruces. Allí todo fue más serio. Un error podía mandarles a casa. Pero supieron sufrir. Esa palabra es importante. Sí, sufrir también es fútbol. En octavos jugaron con calma. En cuartos fueron valientes. En semifinales parecían seguros. Y en la final fueron campeones. ¡Qué camino tan bonito! No fue un camino fácil. Por eso tiene más valor. El trofeo no llega solo. Llega con trabajo diario. Y con confianza en el grupo. Me gusta mirar las fotos. Se ve el cambio en sus caras. Al principio, concentración. Al final, alegría total. Del grupo al trofeo. Es un título perfecto. Sí, para nuestro video. Usémoslo al final. Buena idea. Quedará muy emocionante. España levanta la Copa Mundial. Buenas noches. ¿Viste la entrega? Sí, fue muy emocionante. Yo tenía lágrimas en los ojos. Yo también, un poco. El capitán subió primero. Caminaba muy despacio. Como si no pudiera creerlo. Sí, miraba la copa todo el tiempo. Cuando la tomó, todos gritamos. En mi casa fue igual. Luego la levantó muy alto. Ese momento fue precioso. Los jugadores saltaron juntos. Algunos lloraban de alegría. Otros reían como niños. Es normal. Es un sueño. La música sonaba fuerte. Y el confeti caía por todas partes. Parecía una película. Pero era real. Eso me emocionó más. La copa brillaba muchísimo. Y la bandera española estaba detrás. Fue una imagen muy fuerte. Me gustó ver a las familias. Sí, muchos niños saludaban. Los jugadores abrazaron a todos. Se veía mucho cariño. Ese momento resume todo.
trabajo, presión y alegría. Y muchos años de esfuerzo. Exacto. Nadie llega por suerte. Quiero guardar esa imagen. Yo ya la tengo en el móvil. Mándamela luego. Claro, ahora mismo. Celebraciones en España después de la victoria. Buenos días. La calle está llena. Sí, todos celebran todavía. Casi no dormí anoche. Yo tampoco. Había mucho ruido. Pero era un ruido bonito. Sí, de alegría. Vi muchas banderas en los balcones. Y gente con camisetas rojas. En la plaza cantaban juntos. Fui con mi hermana. ¿Había mucha gente? Muchísima, pero todo tranquilo. Eso está bien. Los niños jugaban con balones. Mi vecino puso música. En mi barrio también. Los coches pitaban sin parar. Y la gente sonreía. Hacía tiempo que no veía eso. Una victoria une mucho. Sí, por unas horas todos hablan igual. Todos dicen, somos campeones. Me gusta esa frase. A mí también. ¿Vas a ver la llegada del equipo? Sí, si no hay demasiado calor. Yo quiero ir temprano. Entonces busca buen sitio. Llevaré agua y algo de comer. Buena idea. Quiero ver la copa de cerca. Yo quiero ver a los jugadores. Será otro día especial. Sí, la fiesta continúa. España no olvidará este mundial. No, será un recuerdo para siempre.